Imagina sobrevivir al peor infierno que un ser humano haya visto jamás. Ahora imagina sobrevivir 2 veces. En 1945, un hombre estuvo en Hiroshima cuando cayó la primera bomba atómica de la historia. Sobrevivió. 3 días después, volvió a casa, a Nagasaki. Y ahí cayó la segunda. Esta es la historia real del hombre que sobrevivió 2 veces al fin del mundo. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi, tenía 29 años y trabajaba como ingeniero para Mitsubishi. En agosto de 1945, estaba en Hiroshima por un viaje de trabajo. La mañana del 6 de agosto se preparaba para volver a casa cuando vio algo extraño en el cielo. Un avión. Y después, una luz. Una luz tan intensa que el mundo desapareció. A las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanzó la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima. En segundos, la ciudad se convirtió en fuego. La explosión lanzó a Yamaguchi por el aire. Sus tímpanos reventaron. Su cuerpo quedó parcialmente quemado. Y durante unos segundos, no supo si seguía vivo o si el mundo entero había terminado. A su alrededor, no había calles, no había edificios, no había ciudad, solo sombras, fuego y personas caminando en silencio, con la piel colgando de sus cuerpos. Hiroshima había desaparecido, y de alguna manera, Tsutomu Yamaguchi sobrevivió. Pasó la noche como pudo, herido, quemado, aturdido, y al día siguiente hizo algo impensable. Regresó a casa. Su casa estaba en Nagasaki, a cientos de kilómetros del infierno que acababa de dejar atrás. Vendado, herido y casi sordo, se presentó en su oficina el 9 de agosto. Su jefe no le creyó cuando intentó describir lo que había visto. Una sola bomba. Una ciudad entera destruida. Le dijeron que era imposible. Entonces Yamaguchi empezó a explicar. Y en medio de su relato, volvió a pasar. Otra luz blanca, otro destello imposible, otra bomba atómica. Esta vez sobre Nagasaki. La segunda bomba cayó mientras Tsutomu Yamaguchi contaba cómo había sobrevivido a la primera. Otra vez sobrevivió. 2 ciudades, 2 bombas nucleares, 2 apocalipsis, un solo hombre. Su esposa y su hijo también sobrevivieron. Y contra toda lógica, Tsutomu Yamaguchi vivió décadas después de aquello. No murió en la explosión, no murió en el fuego, no murió en la radiación inmediata. Murió en 2010, a los 93 años. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a Hiroshima, sobrevivió a Nagasaki, sobrevivió al arma más destructiva jamás creada por el hombre. 2 veces, y quizá nadie en la historia estuvo tan cerca del fin del mundo, y vivió para contarlo. Sobrevivió a Hiroshima, sobrevivió a Nagasaki, y vivió 65 años más. La historia de Tsutomu Yamaguchi suena inventada, pero fue real. Si te gustan este tipo de historias y misterios sin resolver, suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que estaremos explorando, porque aún quedan muchos misterios que el mundo no ha podido explicar.